Xóchitl Gálvez ha cambiado la conversación de la escena política mexicana. Las perspectivas de la sucesión presidencial se han transformado radicalmente en las últimas 2 semanas. Sin embargo, el proyecto de nación de Xóchitl Gálvez todavía no está definido. Existen fuertes incógnitas sobre el sentido ideológico de su plataforma, particularmente en lo que respecta a su política económica. Esto se ha convertido en objeto de debate entre figuras con ideas antagónicas. Por un lado, se sitúan personajes ortodoxos, como el exsecretario de Hacienda y coordinador del Frente Amplio por México, José Ángel Gurría, quien se identifica con una política fiscal y monetaria conservadora, y con un mantenimiento del status quo, enfocado en la estabilidad macroeconómica. Por otra parte, hay figuras cercanas a Xóchitl Gálvez, que proponen un entendimiento más radical de la política económica, una política industrial más activa, un mandato dual en Banco de México y un abandono del consenso neoliberal. Una de estas figuras es Fernando Torner, fundador de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes y presidente de Catcon Global. Código Magenta conversó con Fernando Torner sobre las posibilidades del proyecto económico de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez irrumpió en la escena política nacional, ha demostrado tener un carisma muy eficiente, ha demostrado también que es un producto político preparado para competir en el 2024, pero la pregunta es, ¿qué piensa realmente Xóchitl Gálvez en términos estrictamente de política pública? ¿Qué piensa específicamente de política económica? ¿Cuál es el proyecto X en este caso? Y para discutirlo está aquí con nosotros Fernando Torner, que es fundador de la NEI, empresario, presidente de Catcon Global. Fernando, gracias por estar nuevamente con Código Magenta. Rodrigo, muy amable por invitarme. Queremos platicar contigo porque tú conoces a Xóchitl, has platicado con ella, has tenido acercamientos con ella. De hecho, Xóchitl va a venir a Monterrey a un evento organizado por la NEI precisamente esta semana, este jueves. Próximo jueves, sí. La pregunta es, ¿qué esperan los empresarios independientes de Xóchitl Gálvez? Bueno, la conferencia, la plática que va a tener Xóchitl el próximo jueves en Cintermex a las 11 de la mañana, están todos invitados, se llama Xochitlomics. Y es precisamente, va a presentar ahí pues, sus ideas respecto a las políticas públicas que tú mencionas. Creo que es muy importante que las vaya esbozando. Probablemente sea muy temprano para conocer o para ella misma haber armado todo el conjunto de políticas públicas importantes que se requerirían para así llegar a donde quiere llegar, ¿verdad? Pero en la parte económica sí hemos platicado y la hemos escuchado de cosas que a la NEI le interesan, ¿verdad? El apoyo a las pequeñas y medianas empresas es muy importante. La idea clara de que esta economía necesita crecer para poder tener más recursos para asignar a programas sociales de beneficio de los más pobres. Que realmente no ha ahondado Xóchitl Gálvez mucho en los temas específicos, pero sí ha dado brochazos generales. Ha dicho, por ejemplo, que le gustaría ampliar los programas sociales del presidente López Obrador, y ha hecho también mucho énfasis en el tema de la relocalización de cadenas de suministro, el famoso nearshoring. Sí, ella le llama la mayor oportunidad en una generación, en 100 años. Sí. ¿Qué política industrial entonces estaría preparándose? ¿Qué política esperaría en todo caso la NEI en estos dos componentes? Bueno, en primer lugar, nos gusta que incida en esas dos cosas. Yo creo que la NEI estamos de acuerdo en que hay que apoyar a los más pobres, a los que no tienen capacidades, a los que no tienen habilidades. Y nos gusta que diga también que no es suficiente regalarles dinero y que la gente extienda la mano, sino que hay que dar habilidades. Y habla de habilidades importantes como el inglés, que para ser ella de una extracción pues, tan humilde y desde una zona pues indígena, ¿verdad? Que hable de darle a los indígenas inglés y no enseñarles a hablar bien su idioma autóctono. Se me hace muy interesante. Habilidades digitales, de inteligencia artificial, de robótica, todas esas cosas son muy importantes para habilitar a millones de personas a que se valgan por sí mismas. Eso es muy bueno. La otra cosa es el apoyo al nearshoring. No creo que tenga claro cuáles serían las condiciones que el gobierno deba de establecer para que podamos aprovechar el nearshoring.
Pero creo que esta reunión es parte de ese diálogo. La NEI no invita a Xochitl nada más para escuchar, la invita también para decir lo que queremos, ¿verdad? Y lo que queremos nosotros es un país competitivo, ¿verdad? Es un país en donde el gobierno no intervenga tanto en la economía, donde las empresas del gobierno sean eficientes y se orienten hacia el consumidor, ¿verdad? Y que compitan a base de dar buenos servicios y buenos precios y sean competitivos con energías limpias. También se basa en tener pues, un sistema bancario suficiente. El sistema bancario mexicano es pigmeo, es enano, es insuficiente, ¿verdad? Es 28 o 30% del PIB y no puede alcanzar el financiamiento de las pymes. Yo creo que el principal problema que tienen las pymes y el principal problema económico, hablando de la inversión, es que no hay financiamiento. Queremos financiamiento competitivo. Y queremos, eso implica pues, tasas de interés en México que no sean tan exageradamente altas, ¿verdad? Y queremos también un tipo de cambio competitivo. No podemos, sin todos los recursos que nos faltan, sin infraestructura, sin crédito, sin tecnología, además con un peso sobrevaluado, pues es como mandar a la gente a las Olimpiadas y ponerle unas botas de fierro, ¿verdad? Y decir, no, pues es que el atleta debe de superar las botas de fierro. Pues sí, eso lo dicen los que no son atletas, ¿verdad? Los que están en las gradas nada más viendo. A ver, la NEI se ha caracterizado por tener una postura no necesariamente ortodoxa. Y en los últimos 40 años, lo platicábamos en otros foros, sí. Pues este país llegó a un punto de equilibrio que es decir, a ver, necesitamos un contexto macroeconómico sólido, baja inflación, un banco central sí. estrictamente abocado sí. a combatir la inflación, un déficit fiscal controlado, donde sí habría que hacer ajustes aprovechando esta coyuntura del 2024. Bueno, la NEI tiene una propuesta sólida en la parte económica, de desarrollo económico, para detonar el crecimiento. Este país no va a cambiar con 60 millones de pobres, ni aunque le regales dinero a todos los 60 millones. Necesitas reducirlos sistemáticamente. Y necesitas que pensar en 30 años y en 30 años tener, en vez de 60, 80 o 100 millones de pobres, tener 10 millones de pobres, ¿verdad? Y eso solamente lo vas a lograr con crecimiento económico y con buenos salarios y con buenas oportunidades para los que no tienen. Ahora, ¿qué son los ajustes? La propuesta es ortodoxa, además que no es neoliberal, o sea, no se basa en un neoliberalismo extremo como el que se aplicó en México. Por ejemplo, habla de reducir las prácticas anticompetitivas que hay en México. O sea, lleno el país de monopolios, lleno de oligopolios, pues la política monetaria nunca va a funcionar, ¿verdad? Eso pues lo dice, no sé, en Economía 101, ¿verdad? En cualquier escuela te dicen, oye, esto funciona si hay economía competitiva y si hay información suficiente. Aquí no hay economía competitiva porque tú aumentas las tasas de interés y los oligopolios y el gobierno pues suben los precios y ya, ¿verdad? No baja la inflación. Entonces, queremos un Banco de México autónomo, sí, pero eficaz. El Banco de México ha fallado, no hay un sistema bancario suficiente, no hay crédito, hay una falla enorme de mercado porque no hay crédito para las pymes. Eso se tiene que corregir. Aquí la pregunta sería, en tus conversaciones previas con Xochitl Gálvez, que si la has considerado receptiva a este tipo de cuestionamientos o al menos abrir el debate de esto, porque si hay un consenso establecido en México, pues son estas políticas, vamos a ponerle, utilizando tu etiqueta, las políticas neoliberales. Tan es así que este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, que supone que ha sido un cambio disruptivo en términos políticos, en términos económicos no lo fue, porque hay un consenso muy establecido de la receta económica que se tiene que seguir en este país. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo viste tú a Xochitl? Mira, por eso sigue el fracaso económico. Por eso sigue la caída de inversión en relación a PIB que no se inició con López Obrador, ¿verdad? Tiene 15, 20 años. Y va a seguir fracasando el país si no se cambia la mentalidad. Hay un consenso porque en 40 años de neoliberalismo hubo mucha propaganda. Hubo 40 años de propaganda, ¿verdad? Y también debo decirlo porque a mí me tocó en lo personal, ¿verdad? Ministros que dijeron, hay que evitar discutir de estos temas, ¿verdad? Y hay que evitar discutir de los temas que trae la NEI. Lo dijeron. Entonces, hubo mucha propaganda, hay mucha ideología,
hay mucha rigidez. ¿Pero ves a Xóchitl Gálvez dispuesta a Sí la veo, la veo una persona inteligente, la veo abierta, la veo inquisitiva, o sea, escucha y da la impresión que escucha con un afán de entender, no nada más en su afán de llegar a donde quiere llegar. Ahora, tenemos que apostarle a eso, no podemos apostarle a lo que hay, no podemos apostarle a lo que hubo. De todas maneras, fueron 40 años en donde este país se estancó, digan lo que digan, se estancó. Ahora, se ve bien porque a lo mejor vemos esto peor, pero no estuvo bien. Se generaron 40, 60 millones de pobres. Eso está mal, ese es un fracaso gigantesco. Y debería haber un mea culpa, ¿verdad?, enorme de todos los que... Esa parte es fundamental porque Xóchitl está en un proceso del Frente Amplio por México. Y en el Frente Amplio por México ya se ha designado el coordinador del proyecto de la plataforma, el que va a hacer los lineamientos de políticas públicas a los cuales todos los aspirantes se van a comprometer en cierta medida. Es José Ángel Gurría, que fue secretario de Hacienda en el sexenio de Ernesto Zedillo. Sí. Y el presidente López Obrador, y desde el oficialismo se dice, es que el ángel de la dependencia, recordando ese motu que le pusieron entonces a Gurría desde la izquierda, pues significa que el proyecto de Xóchitl es 100% neoliberal. No necesariamente. O sea, ahorita pues el nombramiento lo hizo un Frente Amplio y es dentro de un movimiento político y en cambio, no sé, en cambio de qué cosa que se bajara, bla, bla. Pero pues hasta ahorita Xóchitl no ha dicho, lo voy a tener yo cerca. Ha dicho, pues, qué bueno, dame el planteamiento. Nosotros en la NEI le vamos a dar el planteamiento a Xóchitl y a Gurría, aunque tenemos muy pocas probabilidades de que Gurría te escuche, ¿verdad? Porque ya la formación es tal, ¿verdad? Y la rigidez es tal que no se rinde ni ante la evidencia las personas que sostienen la política económica del pasado. Sería muy lamentable que una candidata con la frescura de Xóchitl, con la idea de Xóchitl, con el amor, con la vocación hacia los pobres, ¿verdad?, se equivocara de política económica. Sería terrible, porque si se equivoca de política económica, se va a equivocar en todo lo demás. O sea, en 80 millones, 60 millones de pobres, ¿verdad?, este país no puede ser lo que queremos. No puede ser educado, no puede ser seguro, no puede ser con buena infraestructura, no puede ser con buena salud, no puede ser con buena educación. Ningún país pobre lo tiene. Tienes que generar la riqueza y al mismo tiempo ir avanzando e invirtiendo mucho en todo eso, ¿verdad? Pero si no tienes dinero, si el gobierno está constreñido que por 2 o 3 rubros de cómo se llaman estas partidas ya fijas, pues entonces no vamos a tener el gasto no programable, le llaman. Entonces, ojalá no se equivoque. Nosotros en la NEI... Pero esto está chocando mucho con una declaración precisamente de Gurría, perdón que lo ponga de antagonista, no es la intención, pero dio una declaración donde dijo, en esta elección, y lo estoy parafraseando, no lo estoy citando palabra por palabra, pero dijo, en esta elección lo importante es lo político, lo importante es casi decir, salvar a la democracia. Lo económico es absolutamente secundario y casi dando a entender, pues no hablemos por el momento de lo económico. Yo creo que es una buena estrategia. Creo que es una buena estrategia y coincido en este aspecto con Ángel Gurría. O sea, el tema es político eminentemente en este momento y a nosotros nos da mucho gusto que haya aparecido un candidato competitivo, porque siempre la competencia es buena, ¿verdad? O sea, no es conveniente que el partido en el poder se sienta tan seguro. No es conveniente que gane la mayoría de la Cámara. Y yo creo que este candidato, ¿verdad?, nos está dando oportunidad a millones de mexicanos pues de tener opciones. Y a los mismos morenistas le está dando pues, oportunidad de reflexionar, ¿verdad?, y de escoger a un candidato que sea el mejor. Y probablemente que no esté tan apegado a tantas ideas equivocadas del presente gobierno, ¿verdad?, que salgan un poquito de la sombra esa, del parapeto del presidente y los dejen hablar y decir qué es lo que proponen. Esa es la idea. Y la idea es que organizaciones como ANEI, ¿verdad?, pues digamos lo que queremos, sin ningún miedo, y que los empresarios, ¿verdad?, digamos lo que queremos, lo que necesitamos. Está claro, por ejemplo, que no hay financiamiento en México.
Está claro que es una falla de mercado, digamos, cualquier economista, no digo bueno, mediano, cabrón, va a decir, oye, si hay una falla de mercado, pues hay mucha demanda de crédito y no hay crédito. Pues, eso es una función del Pero Banco tú de ves México. más allá de Xóchitl Gálvez que en el Frente Amplio, porque esto es una coalición de partidos PRI, PAN, PRD y de la sociedad civil, ¿ves gente que sí esté enarbolando esta bandera? ¿O de plano es una causa no perdida, pero sí muy cuesta arriba? No es perdida porque las buenas ideas les llega su tiempo. O sea, simplemente los neoliberales empezaron con Hayek en Austria, ¿verdad? En 1914, ¿verdad? Y se tardaron hasta que llegó Reagan y Thatcher a poner sus ideas en... ¿No es cierto? Imperaba las ideas de Keynes, ¿verdad? Tuvieron que esperar 50, 60 años, digamos, pero eran buenas las ideas. Aquí también, nosotros sabemos, yo lo sé como empresario, que esas son las buenas ideas. Ahora, desgraciadamente, hay mucha gente que jamás ha invertido un peso, que nunca ha pisado el piso de una planta, que nunca ha negociado un contrato, que nunca ha tratado de vender nada, ¿verdad? Que habla de economía como si supiera. No sé, es un poco como, pues no sé, no quiero poner símiles, ¿verdad? Pero eso es un poco como si nunca... No queremos herir susceptibilidades. Pero entonces, aquí necesitamos los empresarios, ¿verdad? Los que estamos en el piso, los que no tenemos oligopolio, los que no estamos cerca del poder, hablar qué necesitamos. Y al final de cuentas, la economía debe de dirigirse hacia lo que necesita el empresario para invertir, para crecer, para proveer de buenos sueldos y para proveer de buenos lugares de trabajo a los empleados. Eso es lo que dicen. Yo me tocó ir a estudiar a Harvard, ¿verdad? Estudié un curso donde decía, ¿por qué unos países son pobres, desiguales e inestables y otros no? Why nations fail. Sí, bueno, pues, más o menos, pero fue un semestre completo. Y vieron que por la educación y que por la tecnología y que por la localización geográfica y por la religión y por la cultura y bla, bla. Y al final del curso, la última clase, dijeron, ¿saben qué? La conclusión es, no sabemos. Entonces, si ustedes lleguen a sus países, ¿verdad? Y vayan con los que sí toman decisiones de inversión y de empleo y de comprar y de vender y pregúntenles qué necesitan. Aquí no preguntan. Aquí simplemente dicen los neoliberales, esto es. Y si no funciona es porque todos los empresarios, y lo dijeron miles de veces, son una bola de burros en México. O sea, bueno, pues es lo que tienes, ¿verdad? Y tienes que tener políticas económicas para lo que hay. O tráete puros alemanes, ¿verdad? Y saca a los empresarios locales. No es el caso es que sus políticas estaban equivocadas. La prueba está que hay muy buenas empresas en México, pero esas empresas se han adaptado a esta distorsión. Claro. Oye, tú dices, oye, el peso está sobrevaluado, pues importo. O sea, ¿por qué voy a comprar acero aquí, verdad? Si lo puedo comprar en otros lados y sé que me lo van a vender en dólares y sé que el peso va a estar sobrevaluado, pues siempre va a estar protegido. Yo vendo en dólares, compro en dólares. Pues lo importante, Fernando Turner, es abrir el debate. Sí. De decir, esto no es una cosa que ya está enraizada y asentada. Lo importante es invitar, en este caso, a Xóchitl Gálvez, que es una figura emergente en el escenario político, a que tome en cuenta pues, toda esta paleta de opciones y de proyectos dentro de la coalición opositora. Sí. Y bueno, estaremos pendientes de lo que comentó con ustedes en la NEI yo invito jueves. A todos a que vayan, que pregunten, que oigan, que escuchen, ¿verdad? Y también que exijan de los candidatos, no nomás de Xóchitl, de todos los demás, ¿verdad? Que queremos una política liberal en el sentido de que el sector privado tiene que tener condiciones adecuadas. Sector privado, estoy hablando de 9 millones de empresarios, no de 10, ¿verdad? Tiene que tener las condiciones para invertir. Y the proof of the pudding is in the eating. O sea, la prueba va a ser que suban el nivel de inversión a PIB. Si no sube, están fallando. Si no sube el empleo productivo, están fallando. Si no baja la pobreza, están fallando. Entonces, y no está fallando México, están fallando las políticas públicas. Porque el mexicano nos vamos a Estados Unidos y somos muy exitosos. Y nos vamos a poner una empresa en China y somos exitosos. Y en Polonia somos exitosos. Entonces, aquí los mexicanos somos exitosos y merecemos más. Merecemos unas políticas públicas adecuadas, modernas,
no las que aprendimos en la escuela hace 40 años, ¿verdad? Esas ya ni en las escuelas donde estudiaron los neoliberales. Harvard, Universidad de Chicago, Yale, ya no predican eso, ya evolucionaron. Una refrescadita sería bueno. La NEI tiene esta refrescadita. Pues con eso nos quedamos, Fernando Turner. Gracias por estar en Código Magenta. Hasta luego.